y ser el expositor de la palabra de Dios en esta mañana, el día de hoy y también por la tarde, si con el favor de Dios se nos los concede y nos los permite. Para mí es una bendición, mis hermanos, es un privilegio estar con ustedes, compartir en esta mañana la palabra de Dios. Y yo siempre lo he dicho y tengo un aprecio muy especial por la Iglesia Puerta de Fe, porque muchos de nuestros hermanos me conocen desde mi juventud, cuando yo era miembro de la Iglesia El Divino Jesús, y desde eso, pues hemos establecido una relación de amistad. Creo que eso me da a mí confianza y seguridad y de poder, pues, en el amor del Señor y en su gracia, pues, ser partícipes en esta mañana. Muchas gracias, hermanos, por ese honor que ustedes me dan. Bien, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes. Hace un momento leímos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 37. Y quiero leerlo nuevamente junto con ustedes. La palabra de Dios dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tengamos unas palabras de oración, mis amados hermanos. Dios eterno, te damos muchas gracias por ser parte de tu reino, de formar parte de la Iglesia Universal. Muchas gracias, Dios, por habernos llamado y permitirnos ser Señor de esta comunidad que te adora, que te glorifica y te reconoce. Señor, tus palabras siempre han sido para nosotros un consejo sabio. A veces, Señor, tu palabra nos exhorta cuando nosotros, Señor, no estamos viviendo bien, andando conforme a, a lo establecido por ti. En esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestros corazones y de igual manera sea quien abra nuestros corazones también para que tu palabra pueda penetrar en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En la historia de los Estados Unidos existieron tres grandes hombres que hicieron historia por su servicio, por su manera de cómo ellos lucharon contra la injusticia y la segregación de la raza negra. Esos hombres son Abraham Lincoln, Martin Luther King y Nelson Mandela. Estos hombres entregaron su tiempo, entregaron sus capacidades y aún también entregaron sus vidas por esta causa. Que hoy en día esta raza negra disfruta gracias al esfuerzo, a la dedicación y al trabajo arduo de estos hombres.
que tenían bien en su mente lo que ellos querían. Estos tres hombres tuvieron la oportunidad de poder hacer lo que en su corazón les dictaba. Tristemente, esos hombres murieron. Y hoy en día, la historia los reconoce por su labor altruista, por su amor hacia su pueblo. Los dos primeros, Abraham Lincoln y Martin Luther King, murieron luchando y enfrentándose ante esta situación. El último de ellos, Nelson Mandela, a causa de su lucha incansable y altruista, fue llevado a la cárcel. 27 años él estuvo en la cárcel. Y en el año 2013, él falleció. Como estos hombres, también han habido hombres en diferentes países de la historia que han luchado por la causa noble y que han entregado su vida por servir. En el texto bíblico que nosotros leímos hace un momento, vemos a un gran hombre, a un hombre de ejemplo, a un hombre que nosotros como cristianos, como creyentes, lo imitamos. En este pasaje bíblico, nuestro Señor Jesucristo nos enseña un ejemplo digno de imitar, especialmente en esta ardua tarea de cumplir su razón del por qué vino a este mundo. Nos preguntamos, ¿qué motiva tanto a uno como a otros a entregar tanto y aún su vida por una causa? Como cristianos debemos y podemos unirnos a la causa que Cristo quiere que todo cristiano convertido se enliste en este gran proyecto de nuestro Señor Jesucristo, que hoy Él nos ha dejado como un gran legado que debemos y podemos hacer. Descubramos, mis amados hermanos, en el pasaje bíblico de Mateo capítulo 9, los grandes motivos de este gran proyecto de Jesús en servir a otros. En primer lugar, si vemos en el pasaje bíblico las primeras palabras de Jesús, dice la Sagrada Escritura, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Al poder analizar este pasaje, podemos notar que esta labor para nuestro Señor Jesucristo es un gran ministerio. Es un gran ministerio, especialmente por el alcance integral y aún más territorial del ministerio de Jesús. Vemos en este pasaje bíblico que para Jesús, mis amados hermanos, no había pretexto, no había barreras para no visitar a las iglesias de las ciudades, de los pueblos y aún de aquellas aldeas, de aquellos poblados lejanos. Nuestro Señor Jesucristo rompe todo protocolo
y aún también toda comodidad. Pues dice la Biblia, recorría Jesús ciudades y aldeas. ¿Y de qué manera Jesús recorría estos lugares? Indudablemente, hermanos, que la Biblia nos enseña en aquellos tiempos Jesús no tenía la comodidad que hoy en día nosotros tenemos. Él hacía su recorrido a pie. Jesús caminaba kilómetros y kilómetros. Jesús era un hombre de gran resistencia. Jesús era un hombre sin prejuicios, porque en todas las aldeas y aún en aquellas comunidades más pequeñas, él se detenía a compartir el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo no se sentaba a pensar si él podía o no realizar aquel viaje. Al contrario, vemos, hermanos, que la gran necesidad que él veía en la gente era el que hacía que Jesús se pudiera acercar a la gente. Es él el que tomaba la iniciativa. Es él el que buscaba a la gente. Es él el que, movido por su amor y su compasión, se acercaba a todo tipo de personas. No le importaba qué tipo de enfermedad ellos tenían, pues su único anhelo, su único deseo era restablecer la relación, la vida de las personas. Vemos entonces que Jesús se interesa más en, en la necesidad de la gente. Y este ministerio de Jesús, según el pasaje bíblico, consta de lo siguiente. Dice la palabra enseñando, predicando y sanando. En eso consistió este gran ministerio, que para Jesús realmente era un gran proyecto, y que hoy en día a la iglesia actual, Dios nos está dejando esta tarea, la enseñanza. Jesús enseñaba al pueblo acerca de los propósitos de Dios. Jesús enseñaba al pueblo acerca de las doctrinas básicas que el pueblo necesita conocer. Jesús enseñaba al pueblo la necesidad de poder acercarse a Dios a través de él. La enseñanza de Jesús era una enseñanza pura, era una enseñanza de verdad, era una enseñanza integral, una enseñanza que en verdad tenía el gran contenido de llevar a la gente hacia Dios. Pero también Jesús no solamente les enseñaba, sino el texto bíblico nos dice que les predicaba. La mejor manera, mis amados hermanos, de exponer el evangelio es explicándolo. Y la manera correcta era de poder hablarles al pueblo, y especialmente Jesús les hablaba de la manera correcta para poder entrar al reino de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, Jesús nos enseña en este pasaje eh, que Él es la puerta para entrar al reino de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, entendemos y creemos que solamente a través de Jesús y únicamente a través de Cristo es la correcta puerta por la que nosotros podemos entrar al reino de Dios.
En aquel tiempo, los fariseos creían que ellos eran los únicos que podían abrir y cerrar las puertas del reino de Dios. Por eso fue necesario que Jesucristo le dijera, yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo. La única manera, hermanos, para poder entrar al reino de Dios es solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el ministerio de Jesús no solamente contenía enseñanza, no solamente contenía predicación, sino también contenía obra de misericordia, la sanación. Jesús sanaba, sanaba todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia. Esto implica, mis amados hermanos, que Jesús llegaba hasta el corazón adolorido. Jesús los tocaba, Jesús los sanaba, Jesús los restauraba para que ellos pudieran creer en el verdadero Dios que todo lo puede y todo lo hace. Los milagros de Jesús fueron una de las evidencias del poder que él tenía. Y la gente acudía a él por esa gran necesidad que ellos tenían. Hoy en día, de igual manera, como seres humanos también, enfermos y adoloridos, cuando nosotros acudimos a Jesús y cuando le pedimos con fe que Él sane nuestro cuerpo, Él sane nuestras heridas, tenemos que creer que Él lo puede hacer, porque Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios está preocupado no solamente por nuestra alma, sino también Él se preocupa por las cosas materiales que nos suceden. La compasión de nuestro Señor Jesucristo era activa en aquellos tiempos. Y esta es una de las características de Dios desde el principio. Hermanos, en el plan de salvación, Jesucristo tomó siempre la iniciativa. Siempre Dios ha tomado en todos los aspectos relacionados a nuestra salvación y aún también a nuestras necesidades materiales. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Pablo decía, mi Dios suplirá todo lo que me haga falta. Entonces, entendemos, mis amados hermanos, que el ser humano tenía una gran necesidad por causa del pecado. Nosotros estamos condenados a muerte y a una muerte eterna, pero no fue el ser humano quien tomó la iniciativa y pidió a Jesús que venga a este mundo para pagar, para limpiar sus pecados o pagar el precio de nuestras maldades, sino fue Dios mismo quien tomó la iniciativa. Él quiso darnos esta salvación porque su compasión y su amor es tan grande para sus hijos. Entonces, creemos, hermanos, que la iniciativa siempre la toma Dios. O sea, recorría Jesús. Es Él el que tomó esa iniciativa de poder ir y ver al pueblo. Es Él, por su amor y compasión, el que lo motivó a que Él pudiera enseñar, a predicar y también hacer obras de misericordia. Seguimos, hermanos, con el análisis de nuestro texto y eh, el versículo 36 también nos va enseñando este gran proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Vemos, mis amados hermanos, que otro gran motivo de Jesús al servir a otros es la gran necesidad que hoy en día tiene las personas. Jesús, en este cuadro que hemos leído, describe en este versículo en breves palabras. Jesús encierra a un mundo de tristeza, a una sociedad angustiada y a una sociedad triste. Jesús miró la gran necesidad de aquella multitud. Y Jesús dice que estaban desamparadas, sin nadie que las cuide, sin nadie que las guíe, sin nadie que les dé dirección y orientación, sin nadie que los vaya aconsejando, que les vaya indicando por dónde ir. Jesús dice, como ovejas sin pastor. Mis hermanos, para poder tener compasión de alguien, debemos mirar su necesidad. Y eso es lo que Jesús en primer lugar hizo al ver a esta gran multitud, su necesidad. Es decir, debemos nosotros estar atentos, debemos nosotros ser sensibles a las grandes necesidades que hoy en día tiene la gente. Muchas veces hay necesidades que están a nuestros ojos, están delante de nosotros y no nos damos cuenta. Algunos somos más despistados que otros, pero es algo que tenemos que aprender. Es algo que tenemos nosotros que observar detenidamente. Es algo por la cual tenemos que detenernos y poder, hermanos, ser sensibles. La necesidad de la gente de hoy en día es la misma como la vio nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Es una copia exacta de lo que Jesús observó en aquel día en esta multitud. Podemos nosotros mirar hoy en día a esta multitud también como ovejas sin pastor. Esto claramente denota que el mundo hoy en día está viviendo sin dirección. El mundo está viviendo sin provisión espiritual. El mundo está viviendo vidas alejadas del Señor. Están desamparadas, están dispersadas por causa de su pecado. Estamos viviendo hoy en día en un mundo donde el hombre no quiere relacionarse con Dios. A veces ha sido causa de lo que ellos han visto en la vida de muchos de nosotros. Pero el llamado de Dios en esta mañana es que nosotros, hermanos, regresemos al Señor y pongamos nuestra mirada en aquella gran multitud que se está yendo hacia el precipicio. Somos nosotros hoy en día los que a Dios nos ha dado este gran privilegio de poder ser instrumentos para Dios, para poder orientar y direccionar a este mundo caído. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 10, dice la palabra de Dios, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, escuche bien lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo nos enseña que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien. Hagamos bien a todos, no solamente a un pequeño grupo, sino en nuestro llamado. Y el Señor nos lo dejó bien claro, ir y predicar el Evangelio
a toda criatura. Hagamos bien a todos. La vida siempre, hermanos, nos presentará oportunidades para ver la gran necesidad de alguien. Debemos saber, debemos estar atentos y mirar, y en especial la palabra del Señor nos direcciona con los de la familia de la fe. Entonces, vemos, hermanos, que hay grandes motivos para servir a otros. Para Jesús, este fue uno de los más grandes proyectos que él tenía. Y hasta que no lo logró, se sintió satisfecho. Es pues también para nosotros, amados hermanos, este gran proyecto en la cual Dios también nos llama. No solamente debe ser un gran ministerio para nosotros, sino también es un gran motivo porque hoy en día también tenemos que ver la gran necesidad que la gente tiene de escuchar de nosotros el mensaje de la palabra, de ser luz en sus vidas, de poder tomarlos de las manos y llevarlos a los pies de Cristo. Pero también el texto bíblico en el versículo 37 dice también que el tercer gran proyecto de servir a otros como Jesús lo miró en este versículo, el último versículo dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, rogad pues, dice el versículo 38, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note ustedes, hermanos, también que Jesús vio este gran proyecto como un gran ministerio. Vio este gran proyecto porque vio la necesidad de la gente, pero Jesús también vio un gran problema. Jesús sabía que había mucha necesidad, necesidad espiritual y necesidad material, como también nosotros hoy en día, al observar el mundo en que vivimos, al poder observar a la gente que nos rodea, vemos su gran necesidad. No solamente la necesidad espiritual, sino también vemos su necesidad material. Eso es lo que observó el Señor Jesucristo. Por eso, Él llamó a sus discípulos y les delegó a ellos que siguieran este gran proyecto. Hoy en día, usted y yo somos también discípulos de Cristo y el Señor también nos ha delegado este gran proyecto. Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos escuchar su voz, ser movidos por la palabra para que podamos hacer algo por la obra del Señor. Pero aún así podemos entender que el mismo Señor Jesucristo dijo que la labor es ardua, es mucho. Por eso Jesús dijo que aún todavía son pocos los que se están involucrando en esta labor. En la tarea de Jesús, Jesús dijo, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay muchos aún todavía ambulando en este mundo, necesitados de oír el mensaje de la palabra del Señor. Solo basta, mis amados hermanos, escuchar o ver a nuestros vecinos. La mayoría de nosotros, nuestros vecinos, los que están a nuestro lado, los que están enfrente, los que están detrás de nosotros, no son cristianos. Y tristemente tenemos que reconocer que ellos no saben que nosotros somos cristianos.
porque tal vez nosotros no le hemos dado ese motivo de que ellos sepan realmente que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un discípulo de Cristo. Es necesario entonces voltear nuestra mirada hacia la izquierda, hacia la derecha, al frente y atrás, y ver la gran necesidad que ellos tienen. ¿Y quiénes hermanos les van a predicar si no somos nosotros? Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por eso Jesús les dice, rogad, oren al Padre para que haya más obreros. El término que el Señor Jesucristo está usando es una, nos lleva precisamente a la acción de súplica, de una actitud de humildad, de humillación, de ruego suplicante al Señor para que Dios pueda enviar obreros, para que Dios pueda usarnos a nosotros, para que otros también puedan conocer del Evangelio. Ellos también necesitan, hermanos. Dios nos está llamando a que nosotros, hermanos, no seamos egoístas. Hoy en nuestro mundo también hay una gran necesidad. El mundo necesita de Jesús. Y yo sé que nosotros lo sabemos. Yo sé, mis hermanos, hermanas, que usted también lo sabe. Y hoy nosotros somos los llamados para poder tener compasión y ir a ellos y enseñarles, predicarles y hacer obras de misericordia, llevando las buenas nuevas y aún también a través de la palabra de Dios, sanar los corazones de estas personas que aún viven en sus delitos y pecados. Pero para tener, amados hermanos, compasión de Jesús, primeramente tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Yo no puedo compartir lo que yo no tengo. Yo no puedo hablar de Jesús si yo no me, me he familiarizado con Él, si yo no platico con Él, si yo no hablo con Él. Cuán importante es en nuestros días, hermanos, que nosotros como cristianos en verdad entendamos que nuestra tarea que Dios nos ha dado es la que el mismo Señor Jesucristo hizo en vida. Solo el Señor es el único que puede cambiar nuestro corazón. Solo el Señor es el único que puede sensibilizar la gran necesidad de ver aquella multitud y como ovejas sin pastor, sin dirección y sin orientación, andan ambulando en este mundo. Al igual que en los tiempos de Jesús, mis amados hermanos, los obreros hoy más que nunca son pocos. Por eso nuestra labor como iglesia es orar, es rogar para que más obreros, pero también debemos tomar nosotros la decisión de poder salir y continuar con la misión que Jesús comenzó hace mucho más de 2000 años. Este es el llamado del Señor para nuestras vidas hoy en esta mañana. El Señor, a través de su bendita palabra, quiere que nosotros podamos en verdad apropiarnos de sus palabras y podamos, hermanos, ver esta gran necesidad. En conclusión, la misión, mis amados hermanos de Jesús en esta tierra, estuvo motivado por la compasión y el amor. Jesús tomó la iniciativa. Jesús fue sensible a las necesidades de las personas. Jesús actuó según sea la necesidad de la persona. Hoy
tú y yo somos quienes debemos continuar con esta misión. Tú y yo tenemos que ser motivados por la compasión de predicar el evangelio, de enseñar al pueblo su gran necesidad de ir a Dios, de llevarles el evangelio para que ellos, para que sus corazones sean sanados, para que ellos puedan vivir una vida restaurada con el Señor. Dios hizo esto y es el ejemplo que el Señor hoy en día Él nos ha dado. El apóstol el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro capítulo 2:9. Y el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender, dijo estas palabras: y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto, mis amados hermanos, se ha cumplido, pero la labor aún no termina. Entre tanto, nuestro Señor Jesucristo no regrese. La iglesia tiene que ser el agente aquí en la tierra de llevar las buenas nuevas, así como Jesús lo hizo, sin pretextos y prejuicios, dejando aún la comodidad. Él, el Dios Todopoderoso, nos da a nosotros el ejemplo de poder dedicar nuestro tiempo, de dedicar nuestras capacidades y aún también a costa de nuestra vida, así como los grandes hombres lucharon por una causa y mayormente el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, roguemos que Dios nos enliste en este gran proyecto de servir a otros. No crean que todo lo que antes, no creen ustedes, mis amados hermanos, que todo lo que hemos mencionado sean motivos suficientes para que nosotros podamos unirnos a este gran proyecto de nuestro Señor Jesucristo en servir a otros. ¿No lo cree usted? Roguemos al Señor para que Dios nos use. Roguemos al Señor para que llame a más personas, para que capacite a más personas, para que también ellos cumplan su misión de llevar el Evangelio. Dios sea con nosotros, hermanos. Dios nos bendiga. Dios nos haga sensibles a este llamado, a este gran proyecto ahora y siempre. Nosotros, como cristianos, podemos y debemos hacerlo, porque es el llamado y la misión que Dios nos ha dejado. Que Dios me los bendiga, que Dios sea con nosotros y que la palabra en esta mañana pueda darnos dirección y ayudarnos al cumplimiento de nuestra tarea. Dios les bendiga. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra escrita. Tu palabra, Señor, nos llama a mirar en Jesús el ejemplo de recorrer, de caminar, de visitar, de llevar, Señor, las buenas nuevas a esa gran multitud que tanto lo necesita. Padre Celestial, te rogamos, si queremos ver, Señor, a más almas a tus pies, si queremos ver, Señor, la bendición en nuestra iglesia, es necesario ahora empezar a levantarnos,
Es necesario, Padre Celestial, cumplir con lo que tu palabra nos enseña, hacer la parte que nos corresponda. Señor, te ruego en tu nombre que tú, Señor, bendigas a la iglesia Puerta de Fe, a todos sus miembros, a todos sus líderes, para que, Señor, nos unamos a este gran proyecto de Jesús. Seas tú, Señor, glorificado y bendecido. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por escucharla.